Buenas tardes. Para dar cumplimiento al tema que nos conlleva a la realización de este video, que son los agravantes y los atenuantes. La atenuación son aquellas circunstancias que mitigan, atenúan o disminuyen la gravedad de la pena. Las atenuantes pueden ser genéricas, aplicables en principio a cualquier delito, o específicas a algún delito. Los atenuantes están previstos en el artículo 74 de nuestro Código Penal. Cabe destacar que dentro de la conducta atenuante se logra reducir la pena del delito cometido sin llegar a excluir la responsabilidad penal del culpable. Un ejemplo de un atenuante puede ser la confesión de un delito a las autoridades. En el caso de los agravantes, son circunstancias específicas del delito que pueden concurrir o no en un hecho delictivo, pero si lo hace, se unen de forma inseparable a incrementar la responsabilidad penal. Este agravante determina un aumento de la pena correspondiente al delito por suponer una mayor peligrosidad del sujeto o una mayor antijuricidad de su conducta. Un ejemplo de un hecho agravante puede ser un hecho con alevosía o premeditación. En cuanto a las enfermedades mentales, podemos decir que en Venezuela la principal enfermedad mental del venezolano es la ansiedad. Según el Ministerio de Salud, 216.000 personas, es decir, el 0,77% de la población sufre de algún trastorno mental. Las cifras son elocuentes. Sin embargo, el Ministerio de Salud señala que en el 2008 216.000 individuos sufrían de algún tipo de trastorno en Venezuela, y esto trae como consecuencia que estas personas cometan delitos. Tomando en cuenta que la enfermedad mental es una alteración de los procesos cognitivos del desarrollo considerados como anormal con respecto al grupo social del cual proviene el individuo. No solo la enfermedad mental, es una tipicidad de delitos en Venezuela. También existe la embriaguez. La embriaguez, por su parte, es el conjunto de alteraciones fisiológicas y psíquicas de las que un sujeto puede sufrir por la ingesta de sustancias alcohólicas. Estas pueden clasificarse en dos partes, la embriaguez aguda y la embriaguez patológica. En el caso de la embriaguez aguda, es un estado de alteración psíquica. La persona se pone más alegre, habla de más, cuenta chistes, tiene algún tipo de alteración notoria para el resto del grupo. La manera de responsabilidad de la embriaguez aguda es por medio de los principios generales de adictus libra incauto. Esto da pie a los títulos de dolo, dolo eventual, culpa y todas aquellas significativas que engranan una causa. En el caso de la embriaguez patológica, también conocida como epileptoide, es un estado o un cuadro de embriaguez que puede durar unos minutos, un día o más. Muchas veces hay que acudir a contenciones mecánicas o tranquilizantes fuertes. Estas personas entran en un estado de letargo, algunos, otros le da borrachera, otros, como su nombre lo dice, le dan ataques o como ataques epilépticos. Tiene muchas características.
En el caso de esta responsabilidad de embriaguez patológica, normalmente se acepta la no responsabilidad a no responsabilidad con esta embriaguez patológica o sin base patológica, pero no siempre basándonos en la regla de adicto libra in causa. Puede llegar a haber responsabilidad penal también. Es importante clasificar las atenuaciones en dos grandes grupos. Se encuentran las específicas, que son aquellas previstas por cada tipo penal en concreto, y las genéricas, que como su nombre lo dice, son generales. Una manera de analizar las atenuaciones genéricas o los atenuantes genéricos, podemos hablar también de las atenuaciones ordinarias y las atenuaciones analógicas. En el caso de las atenuaciones ordinarias, son circunstancias previstas o expresamente previstas en la ley, como aquellas afecciones psicológicas, causas o estímulos psicológicos, o los casos de confesiones. Se trata de cualquier circunstancia análoga, significación a las anteriores. Estas son producidas por la jurisprudencia. Este es el caso de las atenuaciones genéricas, de las ordinarias, no, de las otras. Pueden ser consideradas una atenuación concreta. Por ejemplo, hay un caso de atenuación análoga, la atenuación análoga, que no está prescrita en el Código Penal. También podemos hablar de la reincidencia, que como su mismo nombre lo dice, significa caer o recaer en una falta o delito. Pero en el derecho penal, como institución, comporta la agravación de la situación jurídica de una persona que, habiendo sido sancionada en el pasado, comete nuevamente el mismo delito. Existe la reincidencia verdadera, que refiere a la reiteración de un delito por el cual la persona ha sido condenada. La reincidencia ficticia, que es aquella que incurre en el que fue condenado antes en alguna sentencia ya ejecutada y delinque nuevamente sin cumplir la anterior condena. La reincidencia específica es aquella en la que la persona, aún y reincidiendo en el mismo delito, tiene mayor peso que el delito antes mencionado. Y la reincidencia genérica, que consiste en la repetición de un delito de diversa especie del otro, y otros que ya fueron objetivo de juzgamiento. Para ir de alguna manera cerrando el tema, podemos hablar del concurso de los hechos jurídicos, de los hechos punibles. Es aquella conducta prohibida por la norma penal que atenta en contra de un orden jurídico elemental para la sociedad. Ese es nuestro concepto de hecho punible. Estos pueden clasificarse, los hechos punibles son aquellos hechos, acciones u omisiones que infrinjan varias veces en las omisiones de las leyes penales o a su disposición. Estas quedarán sometidas a las penas más graves, aumentada hasta el otro tanto. Estos concursos se clasifican en dos: el concurso ideal y el concurso real. En el concurso ideal podemos hablar
de que un sujeto activo realizando una sola acción que vulnere a varios preceptos esenciales, con este infringe varias veces en el mismo precepto. En el caso del concurso real, es cuando una misma persona comete varios hechos consecutivos en cuanto al delito. Y aquí se comete una pluralidad de los delitos. Estos últimos nombrados son formas especiales de aparición de delitos, el cual son las formas fundamentales de manifestación de delito. De esta manera doy conclusión al tema que precede. Gracias.